Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Reina Hurtado, y estoy a sus órdenes en el Colegio de la Frontera Sur, en Campeche. Hoy quiero hablar un poquito sobre algunas especies de mamíferos en peligro de extinción, los estudios que hemos hecho, pero todo eso para ejemplificar, para dar contexto a la importancia de la selva maya, a la importancia de la península de Yucatán para la conservación de la biodiversidad en nuestro país. Bueno, para aquellos que no conocen, esta es la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Es un sitio espectacular, magnífico. Es una combinación, de hecho, patrimonio mundial mixto por la herencia maya, por los templos mayas que están por toda la selva, combinado con la biodiversidad y con la extensión de este bosque tropical, que es el más grande protegido en México. El más grande y además el más grande protegido también en México. No el área protegida más grande, pero sí el bosque tropical protegido más grande, con casi 3/4 de hectáreas, y que afortunadamente tiene dos reservas estatales en Campeche adyacentes a Calakmul, que son la reserva de Balamcú y Balamquín, con 400,000 hectáreas también de selvas en buen estado. Y al sur de Calakmul se extiende la reserva de la biosfera maya en Guatemala y algunas reservas en Belice, y no hay muros, no hay cercas que detengan la migración animal. Entonces la dispersión ecológica se da y es un macizo, digamos, ecológicamente integral. Este conjunto le llamamos la selva maya, este conjunto compartido por México, Guatemala y Belice le llamamos la selva maya, y es el bosque tropical más grande de todo Mesoamérica. La importancia de Calakmul, si bien no es el bosque más diverso, sí es el bosque que alberga especies que necesitan grandes cantidades de espacio, de hábitat para poder sobrevivir. Uno de ellos es el Pecarila ibes blancos, es la especie que yo he estudiado desde hace 20 años, que es una especie de pecarí, de cerdo salvaje nativo a América, que además es el mamífero grande más raro de todo México y Centroamérica. Acabamos de determinar que ha desaparecido en un 87% de su área histórica de distribución debido a la cacería, debido a la deforestación de algunas zonas. Es mucho más sensible que el jaguar, mucho más sensible que el tapir. Desaparece rapidísimo cuando el humano coloniza nuevas áreas, y vive y sobrevive en Calakmul. El tapir centroamericano, otra especie también muy rara, solitaria, está en peligro de extinción en México y en toda su área de distribución. De hecho, para el tapir centroamericano, Calakmul también es el área mejor conservada en todo México. Y bueno, cuando hablamos de la conservación de mamíferos tropicales, todo el mundo piensa en el jaguar, ¿verdad? Y el jaguar es el abanderado de la conservación de los mamíferos, de la fauna silvestre, de hecho, en todo el sureste. Y también investigadores han determinado que Calakmul es el área más importante que tiene la población más importante de jaguares en todo México y quizás en todo Mesoamérica. Entonces Calakmul es un sitio espectacular que puede ser muy muy húmedo. Ahorita de hecho está muy húmedo, inundado gran parte, pero en algún momento dado del año o en algunos años más puede estar muy seco. Es un bosque semiseco, diríamos, en donde no existen ríos grandes ni lagunas grandes. Los únicos cuerpos de agua o reservorios de agua que existen por ahí es donde se atrapa el agua de lluvia, y estos se conocen localmente como aguadas. Estas aguadas son importantísimas, a pesar de que todo el agua tiene el color así como si fuera un té frío. Estas aguadas son importantísimas para la fauna silvestre en la época de secas y también para muchas comunidades humanas. No existe agua entubada en casi ninguna comunidad, y todas las tardes también los señores van a las aguadas a traer agua para consumo doméstico, ¿no? Pero estas aguadas también se llegan a secar, no siempre tienen agua cada época de secas. Aquí vemos una de las aguadas más grandes, la aguada de Calakmul, que se secó justo en el 2006. Existen otros reservorios de agua, como estas pequeñas piedras que además la fauna reconoce como pequeños bebederos o bebederos naturales. Ellos los conocen los campesinos como sartenejas. Estas sartenejas también llegan a secarse en lo más fuerte de la época seca. Entonces, dada esta situación, hace algunos años ya decidí estudiar los movimientos de los pecarílabios blancos, ver hasta dónde iban, qué extensión de bosque necesitaban para sobrevivir, qué tipo de vegetación eran sus favoritas, ¿no?
Y formamos un equipo con mi esposa, que es veterinaria, con un cazador que se dedica a la conservación ahora, que tiene unas habilidades extraordinarias para seguir a los grupos. Atrapamos 4 animales en 4 grupos, los seguimos por 2 años a través de la técnica de telemetría, que le poníamos un collar y lo seguíamos, subíamos a la pirámide de Calakmul y de ahí localizábamos la señal y hacia allá entrábamos en ese tiempo a seguir a los grupos. Ahora los collares tienen ya GPS integrado, entonces ya no es necesario ir a seguir a los grupos, pero en ese entonces era necesario seguir con un GPS de mano y esa fue una época muy, muy interesante porque fue muy, muy rico observar todos esos jabalís, todos esos pecarís, perdón, y aprender de ellos. Encontramos que se mueven en áreas muy grandes, de 100 kilómetros a 120 kilómetros cuadrados, un solo grupo. Entonces eso representa Calakmul, extensión de hábitat, ese es lo que proporciona a las especies, ¿no? Esta extensión enorme de hábitat. Otra cosa interesante, si ven en la izquierda de la pantalla aquí, es que en la época de secas, los 4 grupos se movían alrededor de la única aguada que tenía agua en ese entonces, ¿verdad? Eso demuestra la importancia del agua para ellos. Algunos análisis estadísticos por ahí determinaron que las aguadas son como la pieza más importante favorita para los 4 grupos de pecarís en el paisaje de Calakmul. Favorecían las aguadas. Las aguadas, aparte de proporcionar lodo para refrescarse, agua para beber y todo, lodo como buenos puerquitos, ¿no? Que se refrescan la piel, también proporcionan alimento. Encontramos que estaban comiendo algunos peces, algunas anguilas que estaban atrapadas o que se quedaban ahí hibernando en el lodo. Bueno, otro ejemplo medio científico, medio estadístico fue cuando quisimos ver cómo es que ellos se mueven en la selva para poder acceder, cómo se orientan, cómo navegan para poder llegar a encontrar estas pequeñas piezas, estos pequeños bebederos, estas pequeñas aguadas o parches de vegetación, ¿no? Entonces modelamos los movimientos de ellos en relación a un modelo ecológico que se llama forrajero central, que se da cuando las aves, por ejemplo, tienen un nido y forrajean alrededor de ese nido, porque no pueden abandonar ese nido. Los jaguares, los osos, cuando hay madriguera, tienen que forrajear alrededor de ese nido. Lo que encontramos nosotros es que, en primer lugar, el agua es un recurso escaso. Hay una aguada más o menos en promedio cada 10 kilómetros cuadrados, y la distancia mínima entre estas aguadas es de 3 kilómetros. Y no todas las aguadas tienen agua en toda la época de secas. Entonces, un animal que depende de estas aguadas tiene que saber moverse, orientarse, navegar en la vegetación para acceder a ello. Y encontramos que justamente los animales, cuando encontraban una aguada, se comportaban como forrajeros centrales. Sus movimientos estaban alrededor de esa aguada, al menos durante la época de secas. El grupo rojo hizo 13 viajes alrededor de esta aguada, el grupo azul 16, el grupo verde 14, el grupo amarillo 11. No abandonaban el agua. El agua es el factor más importante en la época de secas para esta especie. Al mismo tiempo que estudiábamos esta especie en la reserva, al mismo tiempo también estábamos con un ojo en algunas de las comunidades de los ejidos que están alrededor de la reserva. Estos ejidos en el sureste, no sé si sepan, pero son ejidos muy grandes, de 40 a 50 mil hectáreas, con bosques en excelente estado de conservación, algunos de ellos. Tienen un potencial para conservación y desarrollo muy bonito. Ahí estudiábamos qué estaba pasando con la especie y encontramos que los grupos eran más pequeños en estas áreas, porque sí había cazadores, que en el área protegida. Entonces sí existe una presión de cacería sobre esta especie en las comunidades humanas. Debemos regular esa presión de cacería. No digo que prohibirla, pero sí regularla. Encontramos que, por ejemplo, a los campesinos saben perfectamente que los pecarís van a ir a las aguadas en la época de secas, y ahí es donde los siguen. De 21 eventos de cacería, 19 de ellos fueron en la época de secas. De hecho, registramos la extinción total de un grupo de 29 animales por una combinación de cazadores de subsistencia y cazadores deportivos. Entonces, a los pecarís de labios blancos no les va nada bien en la época de secas, ¿verdad? Y es una especie sensible y vulnerable. También estudiamos el tapir centroamericano, tapir de Bear. Este es mucho más difícil de capturar, mucho más difícil de seguir. En una ocasión tuvimos la suerte de capturar un macho subadulto juvenil por ahí, le llamamos Emiliano. Este macho, por 4 años lo seguimos,
con su collar y todo, y con una serie de cámaras trampa encontramos que se movían un conjunto de aguadas. También las aguadas eran importantísimas para este animal y se movían en áreas también mucho mayores que las que se mueven los otros tapires que habían registrado en Costa Rica. Entonces, en Calakmul los animales se mueven mucho y quizás es para acceder al agua, porque no hay agua en todos lados como en otros bosques tropicales. Hace poquito sacamos un artículo también en donde monitoreamos la especie, la población, la abundancia relativa de la población de tapires en los últimos 11 años de Calakmul. Afortunadamente no ha variado mucho, pero lo que sí nos sorprendió es la disponibilidad de agua en el suelo, que es esta línea azul que pueden ver en la gráfica, en la cual del 2008 al 2018 bajó en casi un 80%, con un pico de disminución en el 2015. Si ahorita van a Calakmul van a pensar que soy mentiroso porque está lleno de agua ahorita por la tormenta Cristóbal de hace algunos meses, perdón. Se llenó todo, afortunadamente, están todas las aguadas llenas y todas las corrientes llenas. Pero del 2015 al 2017 registramos una mortalidad enorme de pecaríleves blancos y también de algunos tapires debido a esta ausencia de agua en las aguadas. Bueno, entonces en este punto ojalá ya se haya entendido que las aguadas son ecosistemas frágiles, necesarios, importantes, pero frágiles también, ¿verdad? Aquí vemos al grupo azul de pecaríleves blancos en la época más crítica de cuando se secó el agua de Calakmul. Ven el estado físico que guardaban algunos de los ejemplares en ese momento. También se convierten en una trampa ecológica. El jaguar sabe, al igual que los cazadores, que los pecaríes tienen que estar ahí pegados al agua y mató varios de ese grupo. Aquí vemos un ejemplo de uno de ellos. Destrozada. Y ya para terminar quiero nada más mostrar algunas imágenes de Calakmul que hemos obtenido con fototrampeo que demuestran la importancia de estas aguadas para la fauna silvestre. También la importancia de hacer más estudios, sobre todo veterinarios. Aquí vemos un tapir enfermo que en su momento, días antes acababa de pasar un tapir sano, entonces no era la época de secas, entonces aquí hay una enfermedad individual ahí que está afectando a los tapires también. Tapires gorditos, saludables en reproducción. Y también estamos teniéndole un vistazo a los jaguares. Los jaguares se pueden reconocer por las manos. Entonces estamos viendo cuántos jaguares visitan las aguadas, reconociendo individuos y ver si algún individuo fue, a cuántas aguadas ha visitado y en qué radio a la redonda. Ya no puedo hablar más de otras especies, pero también tenemos una población importante de pájaros, ocelotes, entre otros felinos, y de aves ni siquiera las mencioné, pero quizás Calakmul sea el sitio más importante para los socofaisanes. Aquí vemos una hembra en su fase barrada, genética bien bonita, y los demás, los otros dos son machos. También de repente algunos biólogos por ahí nos mandan saludos, entonces es muy importante también Calakmul para los biólogos. Bueno, entonces espero que haya quedado claro que este sistema de aguadas, esta extensión de la selva maya en la parte mexicana es importante y que debemos conservarla como un santuario de vida silvestre. Si la perdemos, vamos a perder a las poblaciones más importantes de la fauna tropical de México. Entonces estamos con ayuda de la CONAMP, más bien impulsando a la CONAMP, apoyando a la CONAMP y a varias ONGs ahí trabajando en algunas acciones concretas. Una de ellas es que estas aguadas y ese sistema ecológico se declaren como un patrimonio natural, ¿verdad? Y promover esa difusión para su conservación, para hacer acciones concretas de conservación. Quizás algunas aguadas deban ser declaradas ya inmediatamente santuarios. Están dentro del área protegida, pero a lo mejor un estatus adicional de que digas, en esta aguada no entra ni el turista, ni el cazador, y si es necesario, ni los biólogos, ¿verdad? Pero que se conserven. Eso sería unos pasos muy interesantes que podríamos dar inmediatos. Y bueno, ya finalmente quiero nada más decir que la deforestación y la cacería son las mayores amenazas para las poblaciones de estas especies de mamíferos. Si fragmentamos la selva maya, la reserva de Calakmul y todo, si hay nuevas políticas de desarrollo contradictorias, si hay nuevos proyectos de infraestructura como nuevas carreteras, como el Tren Maya, si no se hacen con la sensibilidad necesaria para conservar la conectividad
de las poblaciones de estas especies, vamos a perder mucho. No podemos arriesgarnos a perder porque esta zona es la más importante para el México tropical, digamos. Ahorita se está dando en la península de Yucatán. Entonces, cualquier proyecto que se haga en la región debe ser sensible a esta situación, a esta conectividad ecológica que existe y no abrir nuevos caminos, ¿no? No abrir nuevos caminos sería fatal, entrarían cazadores, se fragmentaría la selva y todo. Y que las carreteras y el Tren Maya, si se da, que tenga suficientes pasos de fauna para que no se pierda la conectividad genética de estas especies, ¿verdad? Con eso me puedo despedir y estoy a sus órdenes en estos correos electrónicos y aquí en la bella ciudad de Campeche. Cambio.